Muy bien. Mecanismos neurofisiológicos de la vigilia y del sueño. Voy a tocar unos temas respecto a características del electroencefalograma durante el registro del sueño, las funciones del sueño SOL, del sueño REM, las regiones cerebrales activas durante las ensoñaciones, mecanismos fisiológicos del sueño y la vigilia, y efectos de privación y control neuroquímico del sueño. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuáles son algunas características del registro en el electroencefalograma durante el registro del sueño? En la fase 1, que es donde inicia el sueño a partir de la vigilia, hay una actividad de bajo voltaje que comprende de los 16 a los 25 Hz o de los 10 a los 30. Hay un movimiento de balanceo lento ocular, pero no significa que haya un movimiento ocular rápido. Es un lento. Incluso existe una lentificación en el registro, una actividad de bajo voltaje y una mezcla de frecuencias. En la fase 2 aparecen las ondas sin usos de sueño, conocidas como usoides. Existe un voltaje de 10 a 14 Hz y también existen las ondas bifásicas de alto voltaje o los complejos K. Es una herramienta muy útil para identificar esta fase. La fase 3 se considera como sueño de ondas lentas o sueño sol, porque hay unas ondas delta de baja amplitud que van de los 2.5 a los 2 Hz. En la fase 4 existe ondas lentas que dominan el registro. También se le toma como sueño de ondas lentas. Si vemos, hay una muy fuerte semejanza entre la fase 3 y la fase 4. Y estas nos dan pie al sueño humor. En el electroencefalograma es muy semejante a la actividad que se ve en la fase 1, porque hay una desincronización de las ondas cerebrales rápidas y de bajo voltaje. Generalmente, estas ondas son de 3 a 5 Hz y se observan unas deflexiones crecientes que se les conocen como ondas de límite de cierre en el registro. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las funciones del sueño REM? Bueno, a este tipo de sueño se le conoce también como sueño paradójico por la activación de las puntas punto geniculo-occipitales, que se originan en la formación reticular pontiana de la protuberancia prolongada, ubicada en el núcleo geniculado lateral a la corteza occipital. Esto recordemos que se encuentra en el sistema límbico. ¿Cuáles son algunas de las funciones? Bueno, la temperatura del cerebro y del metabolismo mismo aumentan por la actividad nerviosa del cerebro y se comparan con la actividad que sucede durante la vigilia. El tono muscular desaparece completamente, claro, exceptuando algunos músculos como los que controlan los ganglios oculares y los del oído medio y el diafragma. Esto para que el cuerpo se mantenga perceptivo ante los estímulos del medio. En los hombres existen las erecciones involuntarias y en las mujeres el entumecimiento del clítoris. También existe la constriñación de las pupilas, miosis, la respiración débil que conlleva variaciones del CO2 en la sangre. Y también un asunto muy importante es que la temperatura corporal se asemeja a la temperatura ambiental. ¿Qué pasa con el sueño de ondas lentas? Bueno, este tipo de sueño también se le conoce como sueño profundo y es la fase 3 del sueño no mor. Es también conocido como un sueño delta por la alta cantidad y presencia de dichas ondas. Juega un papel importante en los procesos de memoria. ¿Qué quiere decir? Que gracias a esta fase podemos consolidar y evocar a voluntad los recuerdos a largo plazo. Es decir, que en esta fase la información se recupera de la memoria a largo plazo y podemos evocarla a través de lo que hemos aprendido.
esta fase hay una mayor profundidad de sueño. ¿Por qué? Porque hay una actividad delta, como ya lo mencionamos, de más del 20%. Aún existen los usos del sueño y no hay actividad ocular. Es el inicio del sueño MOR. Varios trastornos no presentan dicha fase, como cuáles: el Parkinson, el Alzheimer, la depresión, e incluso funciona o no sirve para diagnosticar varios trastornos de sueño, como la parálisis, el insomnio, el sonambulismo y los terrores nocturnos. Esto es muy importante, ya que si cuestionamos o hacemos un diagnóstico, podemos diferenciar si es que existe la fase sol, varios trastornos de sueño en este caso. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos del sueño en la vigilia? Algunos, como por ejemplo, la estimulación eléctrica del sistema del bulbo raquídeo, del tronco encefálico que está ubicado debajo del mesencéfalo, es como se genera la vigilia. También se ha visto que la activación del hipotálamo superior, que utiliza neuronas histaminérgicas, genera vigilia. ¿Cómo es esto? Bueno, estas neuronas están conectadas al tronco encefálico por debajo y con células proencefálicas por encima, que son varias formaciones que hay dentro del hipotálamo. Obviamente, si se destruyen estas estructuras, hay un aumento del sueño. ¿Cómo se genera el sueño? Bueno, es mediado por neuronas GABAérgicas y estimulan al hipotálamo anterior y la región postencefálica basal vecina. Estas regiones producen el sueño, inhibiendo a las células histaminérgicas del hipotálamo, que ya mencionamos, así como las células del núcleo reticular prontino. En sí es una inactivación, hay una inactivación en la vigilancia y en el sueño REM. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que se han visto que se activan durante las ensoñaciones? Bueno, las ensoñaciones suceden cuando se activan los núcleos celulares bulbopontinos que dan inicio al sueño de movimiento ocular rápido. La autoestimulación cerebral en esta fase se observa más que nada por la activación de las puntas pontogeniculo-occipitales que caracterizan los movimientos oculares, haciendo como si nosotros pudiésemos ver las ensoñaciones. Si nosotros vemos a una persona que está iniciando un sueño MOR, se podría decir desde nuestra perspectiva que está soñando. Pueden activarse las regiones del sistema límbico como la amígdala y el córtex cingulado anterior, junto con una hipoactivación de las regiones frontales como el córtex dorsolateral prefrontal. Se toma este sistema porque se le considera como un sistema, una mezcla emocional visual que caracteriza a las ensoñaciones. Estos sueños, ensoñaciones, son propios de la fase MOR y pueden aparecer en otras fases, pero generalmente cuando aparecen de forma de pesadillas. Algunas regiones del sistema límbico son el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, la amígdala cerebral y el hipocampo. Muy bien. ¿Cuáles son las sustancias que controlan el sueño? Aquí tenemos un listado de las principales, como la serotonina, que en altas concentraciones es cuando se está en vigilia y tiende a decrecer al inicio del sueño. La GABA es un neurotransmisor más difundido en el cerebro, que es liberado por las regiones mesopontinas durante el sueño MOR. Incluso algunos fármacos GABAérgicos que son segregados en el área preóptica y en el hipotálamo posterior pueden aumentar el sueño sol y el sueño MOR. La histamina. Las neuronas que lo sintetizan están en el hipotálamo posterior. Esta histamina disminuye a la mitad en el sueño donde no hay movimiento ocular y desaparece con completo en el movimiento ocular. ¿Okay?
La acetilcolina se ubica en los núcleos de la región mesopontina dorsal, en los tegmentales pedunculopontini y los laterodorsales, que son los responsables del sueño amor. La noradrenalina se ubica en el locus coeruleus, modula la vigilia y permite la atención focalizada. La marihuana endógena son lípidos que comúnmente, naturalmente, se ligan a los receptores cannabinoides CB1 y CB2. Se les conoce como anandamida, que son los que generan estos dos tipos de sueño. Y tenemos la adenosina, que aumenta el sueño de ondas lentas, es un mediador del sueño no-mor e inhibe la actividad de las células colinérgicas en el cerebro basal anterior. Tenemos otros ejemplos dentro de algunos ejes, como por ejemplo, en el eje somatrópico, la hormona del crecimiento induce al sueño amor, mientras que la hormona liberadora de la hormona del crecimiento incrementa el sueño donde no hay movimiento ocular. En el eje lactotrópico es donde se segrega la hormona PRLH, que aumenta en el sueño amor y disminuye al despertar. En el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, la hormona estimulante de melanocitos induce al sueño de ondas lentas y la hormona CLIP induce al sueño amor. En el eje del hipotálamo-hipófisis tiroides, la hormona tiroidea TSH es un determinante de la eficacia del sueño. Y por último, el eje hipotálamo-hipófisis gónadas se puede ubicar su función en tres componentes: los andrógenos, los estrógenos y la progesterona. Hablando de los andrógenos, es un efecto importante en el sueño amor solamente cuando alcanzamos la vida adulta. En etapas anteriores a la vida adulta, esta segregación no hace mucho efecto, hablando de sueño. En los estrógenos, utilizando estos estrógenos, existe una disminución del sueño amor por el recambio a la noradrenalina. Y por último, la progesterona, que es una sustancia que acorta la latencia del sueño de ondas rápidas, disminuyendo la vigilia y disminuyendo la calidad del sueño amor. ¿Okay? Por último, voy a mencionar unos efectos de la privación del sueño. La somnolencia excesiva, por ejemplo, que es la dificultad para mantener o iniciar el sueño, puede provocarse por malos hábitos de sueño o uso de drogas o fármacos. Esto es tratado con fármacos que favorecen la función noradrenalérgica. Incluso se caracteriza por narcolepsia, somnolencia diurna, parálisis de sueño, alucinaciones hipnagógicas y cataplegia, es decir, la disminución aguda del tono muscular dentro de la fase REM. Esto puede ser tratado con antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la monoaminoxidasa. Esta parte se pasó aquí abajo, pero quería mencionarlo porque es propio de la somnolencia excesiva. Un ejemplo más, la apnea obstructiva, consta en que la respiración se ve afectada por un trastorno de las funciones fisiológicas. La prevalencia de esta enfermedad se ve en hombres obesos. ¿Cuáles son algunos síntomas? Bueno, la somnolencia diurna, el sueño no reparador, sensación de asfixia, problemas de memoria, confusión mental e intranquilidad. Aquí la faringe, como mencionamos, se ve comprometida porque la respiración reduce el tono muscular y varía por parte del sistema nervioso central. Existe un tratamiento que se conoce como presión positiva continua en la vía respiratoria por medio de mascarilla nasal. Se ha comprobado que mejora la hipoxia, la retención y respiración, y no se producen despertares durante el sueño. En el trastorno del comportamiento del sueño REM, es debido a lesiones en la protuberancia ubicada en el locus ceruleus ventral y puede complicar la representación de los sueños. Esto
provocando lesiones físicas, como por ejemplo con el cónyuge o la pareja con quien duerme, provocada por movimientos violentos. Es decir, es una malinterpretación o una interpretación bastante excesiva de los sueños. El síndrome de sueño insuficiente crónico es por restricción voluntaria, en el cual no se duerme lo suficiente para rendir en el día. Tiene la prevalencia en varones de 30 a 60 años por las actividades laborales, académicas, etcétera, que pueden provocar o suscitarse. El síndrome de retraso en la fase del sueño es la incapacidad para dormir y despertar en un horario establecido, sea cual sea la causa. Y por último tenemos unos ejemplos más. El síndrome del adelanto en la fase de sueño, que es cuando una persona duerme al atardecer y se despierta a primera hora de la mañana por voluntad propia. La borrachera del sueño, que es una confusión por el despertar repentino de un sueño profundo, es decir, de un sueño de ondas lentas. El sonambulismo, que se caracteriza por las conductas automáticas complejas. El más conocido es el caminar, pero existen otros ejemplos. Dichos ejemplos no se está ni despierto ni consciente. Tenemos el terror nocturno, que es un despertar repentino donde el paciente o el sujeto se despierta llorando, teniendo un terror sumamente agudo que se caracteriza por taquicardia, taquipnea y aumento del tono muscular. Y por último, la apnea y los movimientos periódicos de extremidades pueden provocar somnolencia diurna, que es lo que habíamos comentado al inicio. Bueno, esta fue toda la exposición respecto a los mecanismos neurofisiológicos de la vigilia y del sueño.